Y bueno, prácticamente se puede decir que la clave de Millonarios para que ganara Millonarios era jugar sin técnico. Prácticamente literal, porque después del partido contra Unión Magdalena era oficial, estaba despedido completamente David González, ya no tenía ninguna vinculación con el club. Desafortunadamente, pues el club no mandó ningún tipo de comunicación oficial de que David González estaba despedido, simplemente fue confirmado y ya está, no hubo como ninguna acta de despedida al técnico ni nada por el estilo. Y luego primero llegó la opción de técnico de Hernán Torres, ¿no? También estaban en busca de otros directores técnicos, pero principalmente el que estaba en la mesa era Hernán Torres. Si bien creo que ya tenía con algunas conversaciones adelantadas, si no estoy mal, era con el Cúcuta por ahí. De todas maneras, creo que terminó eligiendo a Millonarios. Sin embargo, pues, luego vamos a hablar de la capacidad comunicativa y de como el centro de comunicaciones de Millonarios, porque en ese caso es paupérrimo. Y para el día de hoy, si no estoy mal, el que hoy dirigió, bueno, dirigió, póngale, fue este Giraldo, Zlatan Giraldo, si no estoy mal es que se llama, que estuvo dirigiendo 10 minutos. Y después de esos 10 minutos prácticamente Millonarios empezó a jugar, pero bueno. Millonarios el día de hoy le termina ganando 3-0 a Junior de Barranquilla en el estadio Nemesio Camacho del Campín. Finalmente Millonarios vuelve a la victoria en liga después de una seguilla bastante larga de partidos sin poder conocer la victoria en liga. A eso inclusive no solo se le suman los de este semestre, sino el partido del semestre anterior que perdió justamente contra Independiente Santa Fe 2-1 de local. La verdad que finalmente Millonarios vuelve a la victoria. La verdad que hoy yo estoy bastante contento. La verdad, claramente que pues yo siempre quiero que voy a tener que. Siempre voy a querer que gane Millonarios. Pero pues hay ciertas cosas que toca recalcar de todas maneras. A pesar de que se haya ganado 3-0, ¿no? Pero bueno, el partido arrancaba y la verdad que el partido, en los primeros 10 minutos, justamente antes de que expulsaran al interino de Millonarios, prácticamente los dominó Junior. Totalmente los dominó Junior. Junior era el que tenía el balón, era el que intentaba atacar. Sin embargo, no tenía ninguna jugada clara verdaderamente que ya no ser de a por lo menos un cabezazo por ahí en minuto 7 de Titi. La verdad que no había propuesto mucho más el Junior de Barranquilla. Si bien tenía la posición del balón, Millonarios no le daba muchos espacios. La verdad que hoy hay que reconocer bastante el trabajo defensivo de Millonarios. El trabajo defensivo de Millonarios hoy fue bastante correcto. Hay que decirlo y pues es verdad completamente. A fin de cuentas, pues Millonarios en los 10 minutos yo no lo veía tan sólido con la pelota, no podía recuperar un balón, sin embargo defensivamente tampoco se veía mal, de todas maneras terminaba despejando todos los balones, sin embargo no podía mantener la posición y yo dije, como que el que parece que está de local es Junior, prácticamente, porque era el que tenía como todo el control de las jugadas, el control de la posición de la pelota, si bien creo que en ese momento la estadística marcaba como un 60-40, la verdad que hasta ciertos momentos se veía como un 70-30 o un 75-25. Claramente que pues con la mayor posición para el Junior. Sin embargo, como que el Junior no podía justamente aproximarse concretamente al arco de Millonarios, más allá seguramente algún cabezazo de Titi o alguna escapada por banda izquierda que una vez le ganaron la espalda a Vanguero. Más allá de eso, Junior no podía generar mucho más juego, no encontraba la manera de llegar claramente al arco de Millonarios. Hasta que llega la jugada. Llega una jugada bastante estúpida, llega como una relativa falta de Vanguero, llega como un empujón de Vanguero de la espalda. Puede ser falta o no, la verdad que es una faltica, pero el árbitro la terminó pitando y llega este Giraldo, termina reclamándole al árbitro, perdón, soy un imbécil, no sé hablar, soy un imbécil. Termina reclamándole al árbitro, el árbitro le saca amarilla, termina reclamándole por la amarilla y tenga la segunda amarilla y lo echa. Yo dije, esto no tiene para dónde ir. Yo ahí, la verdad que yo en ese momento no tenía ningún tipo de fe. O sea, verdaderamente que te expulsan a tu interino a los 10 minutos. Yo dije, verdaderamente qué tan salado hay que estar. O sea, verdaderamente qué tan salado hay que estar y qué tan mal técnico hay que ser para que te expulsen a los 10 minutos. Verdaderamente, yo dije, paila. Pero justamente después de la expulsión del interino, muy irónicamente siento que es cuando Millonarios empezó a agarrar a la rienda del partido, empezaba a acercarse más, inclusive llegó un disparo lejano de Nicolás Arévalo que, bueno, un disparo como de media distancia que termina atajando este arquero Silveira, si no estoy mal es el arquero de Junior.
terminaba atajando. Pero Millonarios empezaba ya nuevamente a agarrar poder ofensivo, ya empezaba a agarrar el balón, se empezaba a generar juegos, se empezaba a meter en partido justamente casi que después de la expulsión del interino. Y es que hay que decirlo, porque si en el interino, prácticamente que sin técnico en cancha, Millonarios jugó mejor. Y ahí empezaba, ¿no? Empezaba como Millonarios a crecer en el juego y Junior no veía cómo contrarrestarlo. Después de que Millonarios empezara a agarrar la posición del balón, Junior no pudo hacer mucho para intentar volver a disputarle la posición de balón a Millonarios, no le pudo meter mucha presión. Al principio sí funcionaba la presión, pero luego a partir después de ese lapso como de 10 minutos, donde después de la expulsión de interino, Junior no agarraba el balón, no lo veía fino, y Millonarios empezaba a crear juego, empezaba a tener poder ofensivo. Y luego llega este tipo de asociaciones por la banda izquierda entre Danovis Vanguero y Alex Castro. Empezaban como estas combinaciones interesantes, era lo que se veía. Y de ahí se marcaba un poco el rumbo del partido, ¿no? Ya de ahí pues Junior no seguía. Y pues claramente como Junior se empezó a meter tan atrás, llega justamente otra combinación por parte de Danovis Vanguero y por parte de Alex Castro por la banda izquierda. Y Alex Castro mete el centro hacia atrás, hace el buscapié. En primera instancia no la puede controlar Jordana, le termina rebotando, pero le sigue terminando quedando atrás para que en el minuto 20 Sebastián del Castillo meta el 1-0 del partido. Y la verdad que yo no me lo podía creer, o sea, verdaderamente que en ese primer lapso de 10 minutos Millonarios no estaba fino, le expulsan al interino. Y después justamente a los 10 minutos de expulsado al interino, Millonarios termina jugando mejor y termina metiendo un gol. Verdaderamente que es inentendible cómo es que funciona este equipo. Yo la verdad es que no sé si ya quiero que Hernán Torres termine en el banco, porque parece que Millonarios juega hasta mejor sin técnico, prácticamente. Y de ahí llega justamente el gol de Sebastián del Castillo, un muy buen gol, la verdad, le termina agarrando plenamente, pasa entre arquero y defensor. Nada que hacer ahí creo que para Silveira, la verdad que lo dejan totalmente vendido. La verdad que la defensa de Junior ahí en ese momento no respondió, lo dejó totalmente solo a Sebastián del Castillo. Estaban todos creo que marcando a Santiago Jordana o a Beckham David Castro, que no vieron que entró Sebastián del Castillo por detrás. Y 1-0, ¿no? Y yo dije, bueno, nuevamente Millonarios arranca ganando en el Campín. Pero yo esta película ya la he visto, yo nuevamente he visto a ganar. También arrancó ganando contra el Deportivo Cali y arrancó ganando contra Unión Magdalena. Entonces yo dije, tiene que mantener el resultado. Y verdaderamente que sí, porque Junior a pesar de eso no pudo nuevamente encontrar el rumbo del partido, no pudo nuevamente intentar hacer algún tipo de asociación, nuevamente no encontraba cómo nuevamente disputarle la posición a Millonarios, no encontraba cómo. Y en la recaída de errores de Junior, entre que no se podía acercar mucho al arco, si tenía la posición del balón y hacía varios pases, no terminaba concretando nada, no terminaba la jugada. Llega un despeje, si no estoy mal, sí fue de Guillermo de Amores, que termina regotando en Santiago Jordana. Luego la termina peleando Alex Castro, son un montón de rebotes en ese momento, hasta que finalmente llega Nicolás Arévalo, y Nicolás Arévalo se la cede a Santiago Jordana de cabeza. Y luego Santiago Jordana termina devolviendo favores, le termina metiendo un pase relativamente filtrado por arriba a Nicolás Arévalo, que la saga de Junior no sabe cómo despejar, no puede despejar, termina quedando Nicolás Arévalo casi que solo frente a Silveira, y Nicolás Arévalo define cruzado y 2-0. La verdad que es totalmente inentendible cómo es que funciona Millonarios, porque justamente le expulsan, ya creo que yo lo expliqué, pero de todas maneras yo no me lo podía creer, o sea, verdaderamente que Millonarios está jugando mucho mejor de lo que yo lo había visto jugar hace como 5 partidos. A lo mejor el único partido en el que había jugado mejor que este lapso de 30 minutos podría haber sido contra el Cali. Aunque pues bueno, contra el Cali se suma que al final del primer tiempo le terminaron descontando. Sin embargo, Millonarios está jugando muy bien. Yo la verdad que no pensé que eso... Yo no tenía en las cuentas este partido. Yo la verdad que tengo que ser honesto, yo no tenía en las cuentas este partido porque Junior justamente venía de líder, venía principalmente de líder y Millonarios venía último, había perdido contra Unión Magdalena. Yo dije, no, esto va para papelón, pero verdaderamente que casi que quien se termina llevando el papelón es Junior, porque Junior es el que tenía casi que el que tenía la obligación era Millonarios, pero justamente quien venía de líder y quien podía sacar más diferencias, creía yo en este partido, era Junior. Sin embargo, pues que al minuto 33 te metan el 2-0 y verdaderamente que no sepas cómo contrarrestarle a tu rival, pues marca un poco cómo fuiste llevando el partido, ¿no? Llega el 2-0 y yo
Yo la verdad que yo no sabía ya qué pensar. Yo dije, juguemos sin técnico todos los partidos. Y bueno, llega el 2-0. Y de ahí, del primer tiempo no hubo mucho más. La verdad que ya, como ese último cuarto de hora, justamente con los 2 minutos añadidos, no hubo mucho más. Junior no se podía aproximar, no veía cómo llegar al arco de Millonarios. La verdad que hoy creo que no se exigió en ningún momento a Guillermo de Amores. No exigieron en ningún momento al arquero de Millonarios. Verdaderamente porque Junior no supo cómo llegar. Y esa es la verdad. Creo que casi que remates al arco creo que no tuvo. Verdaderamente que hoy Guillermo de Amores hoy estuvo muy tranquilo y fue un espectador completo del partido. Y bueno, terminado el primer tiempo, yo decía, bien, te vas al descanso 2-0. Tienes que administrar el resultado, no te tienes que meter atrás, tienes que seguir jugando. Y verdaderamente que parece que Millonarios no entendió. Porque más a pesar de que iba ganando 2-0, iba ganando de local, de todas maneras Millonarios relativamente casi que seguía con la posición del balón. Inclusive se sentía que estaba más cerca Millonarios de meter el 3-0 que justamente de Junior de poder descontar. Y fue justamente lo que termina pasando. Sin embargo, pues claramente pues terminan pasando varias jugadas. Creo que por parte de Junior no me acuerdo si hubo tanta proposición. A lo mejor cuando entró Teo, algún intento de remate de Teo. También alguno de los cierres, seguramente también de Sergio Mosquera. Que hoy Sergio Mosquera jugó bastante. Hoy en cuanto a defensivamente, Millonarios jugó bastante bien. La verdad que en cuanto a Sergio Mosquera y entre Steven Vega también, se sentía que los de Junior no podían hacer mucho, verdaderamente que les ganaban todos los duelos defensivos. Junior no encontró, creo que casi en ningún momento después de justamente ese primer lapso de 10 minutos, cómo superar la última línea, el 3/4 de cancha de Millonarios. Creo que no encontró bien cómo superarlo sin quedar muy incómodo. Y verdaderamente que eso se vio porque casi que todo proposición de ataque de Junior terminaba en despeje de Millonarios. Ya sea por parte de Sergio Mosquera, por parte de Anois Manguero, por parte de Jorge Arias o por parte de Martín, que luego terminó ingresando Brian Cuero. Y no veía cómo. Y luego Millonarios, justamente creo si no estoy mal, casi que en un contraataque, bueno, no encontró en un contraataque, pero justamente llega Danois Manguero, que creo que mete un centro atrás, o no mentira, fue Brian Cuero. Brian Cuero mete un centro atrás que Beckham termina bajando con la mano. En ese momento pues yo lo veía más. Yo cuando la primera vez que lo vi, yo lo vi más hombro. Pero luego después de ver la repetición, sí yo vi, fue totalmente mano. Yo pensé que sí podía llegar al 3-0. Pero no terminó siendo el 3-0. Verdaderamente que terminó siendo mano. Y casi termina llegando el 3-0. Entonces creo que ahí justamente yo veía, Millonarios estaba más cerca del 3-0 de que Junior de descontar. A Junior le costaba horrores intentar siquiera pasar el 3/4 de cancha, mientras que Millonarios con unos pocos contraataques y en unos pocos toques justamente lograba llegar al área rival. Hasta que finalmente llega la última, casi que una de las últimas jugadas del partido. Llega el minuto 84, si no estoy mal, llega esa jugada. Creo que entre Edwin Mosquera, entre Nicolás Arévalo y entre Danois Vanguero se terminan juntando los tres, hacen una tocata de pases. Luego llega el pase espectacular de Nicolás Arévalo que se le termina filtrando a Danois Vanguero. Danois Vanguero remata, termina pegando en el cuerpo del arquero, pero el arquero ese día hoy estaba tan salado que le termina rebotando abajo. Y se le termina colando. En primera instancia no se terminó cobrando el gol. Yo cuando lo vi yo dije sí entró, pero de todas maneras me quedaba con la duda. Claramente desafortunadamente que pues aquí en Colombia no tenemos tecnología de gol, toca al ojímetro prácticamente. Entonces yo decía pues bueno, va a tocar esperar. Pero justamente cuando terminó la jugada, que terminó casi que en un remate que no fue al arco de José Enamorado, se fue a revisar en el VAR. El VAR la estuvo revisando con todas las cámaras disponibles. Hay en algunas cámaras que te decían que sí entraba y otras que no entraba. Por ejemplo, la cámara por detrás, de la parte de atrás del arco, casi que mostraba que no había entrado, como que se había quedado a la punta de la raya. Mientras que la otra de las cámaras, que fue la que al final imagino que fue con la que se terminó validando el gol, mostraba que el balón sí había pasado completamente la línea. Y sí, terminó que al final se terminó validando el gol, que la pelota había completamente cruzado toda la línea. Y terminaba siendo el 3-0 de Danois Manguero. Y ya de ahí Junior yo creo que ya se terminó rindiendo. Lo último que me acuerdo de Junior, del último ataque Junior que me acuerdo, es un remate de larga distancia de Teo que pegó por la malla exterior del arquero del arco que defendía el arquero Guillermo de Amores.
Y más allá de eso, no hubo mucho más. Luego llega una jugada de Luis Marimón, que pudo haber sido el 4-0, pero se lo termina atajando el arquero Silveira. Ahí sí atajó muy bien el arquero, una de las pocas que sí pudo atajar. Y luego pues termina cometiendo falta en ataque Luis Marimón. Pero sin embargo, pues también pudo haber sido el 4-0. Entonces creo que eso te marca mucho de que Millonarios estuvo mucho más cerca de hacerle casi que el 4-0 a Junior, que Junior poder marcar el 2-1 o el 3-1. Entonces pues siento que Millonarios, la verdad que siento que si bien Junior no jugó bien, la verdad que hoy siento que Junior no tuvo un muy buen nivel futbolístico. Sin embargo siento que de todas maneras Millonarios creo que le pudo hasta cierto punto bloquear completamente el ataque a Junior, porque entre todos los rechaces y entre la buena posición defensiva que tenía Millonarios en el Campín el día de hoy, siento que de todas maneras le terminó bloqueando todos los espacios a Junior, cosa que lo hizo sentir incómodo y no pudo generar juego a partir de 3/4 de cancha. Creo que si a lo mejor tiene algún remate al arco Junior hoy, la verdad que es mucho. Yo no me acuerdo casi que algún tiro al arco, la verdad que sí. Hoy Guillermo de Amores fue un espectador completo del partido, la verdad que casi ni lo mencionaron en la transmisión, a no ser seguramente de los primeros 10 minutos entre el cabezazo de Titi y alguna otra jugada de Junior. Más allá de eso, la verdad que Guillermo de Amores, la verdad que fue un espectador completo del partido, un espectador completamente plácido del partido. Pero pues bueno, finalmente Millonarios termina ganando 3-0. La verdad que creo que no hay muchas cosas de las que yo me pueda quejar, a no ser de que pues, claramente el interino se hace echar. O sea, ahí hay uno que hace, ¿no? Pues a fin de cuentas hay uno que puede hacer. Si nos vamos a las alineaciones, Guillermo de Amores, aquí sale que le sacaron amarilla, si no estoy mal es por quemar tiempo, pero pues siento que no le exigieron. Si yo miro aquí, sí, parada 0. Creo que Junior no tuvo ni un tiro al arco. Sí, creo que efectivamente tuvo 5 tiros. No sé a qué punto al arco. Creo que no tuvo ni un tiro al arco. Así que pues, ¿qué se le va a hacer? Si no lo exigen, pues yo también qué le puedo decir a Guillermo de Amores. Sin embargo, siento que en algunos centros que tiró Junior, siento que fue a cortar y fue bastante seguro en el momento de cortarlos. Este Martín, el canterano, el lateral derecho, siento que hoy jugó bien. La verdad que siento que hoy, creo que hoy es un debutante. Siento que debutar contra Junior no es fácil. Siento que también debutó bastante bien. Así que pues la verdad que si es otro lateral que Millonarios puede tener en cuenta, aparte de Nivelton Palacios o Carlos Araya, pues mucho mejor, la verdad. Sergio Mosquera, yo hace rato no veía a Sergio Mosquera bastante bien. Sin embargo, hoy siento que estuvo bastante bien en cuanto al trabajo defensivo de Millonarios. La verdad que gran parte de los rechaces inclusive siento que fueron de él. La verdad que hoy siento que sí, fue el central que yo me acuerdo que alcanzó a ser en 2023, en el segundo semestre, no, en 2024. La verdad que siento que hoy sí jugó bastante bien. En cuanto a los rechaces, la verdad que fue bastante finito, casi no le pasó un balón, y si se le pasó un balón, pues poco y más. Siento que también le pudo haber arreglado en algún momento el error Steven Vega. Pero la verdad no, hoy sí Sergio Mosquera la verdad que recuperó harto su nivel. Ojalá se mantenga en ese buen nivel. Jorge Arias, la verdad que no lo vi tanto. O sea, siento que Jorge Arias no estuvo tan lúcido como otros partidos. Pero no tan lúcido simplemente porque no jugara bien, sino porque simplemente gran parte de los rechaces fueron por parte de Sergio Mosquera. Jorge Arias no tuvo tanto trabajo defensivo nuevamente, que siento porque por su costado casi que no atacaron. Porque por el costado de Nois Banguero siento que pocas jugadas de Junior transitaban, llegaban mucho más por el costado de Martino de Cuero, cuando en el momento en el que entró. Así que verdaderamente que pues poco se le puedo decir a Jorge Arias. Pues se hizo sacar amarilla de manera estúpida. Esa es la única que le puedo reclamar, porque que te saquen amarilla por meter un pelotazo a la grada, pues también, ¿no, Jorge? O sea, la verdad que la amarilla que tiene sí se la sacaron de manera completamente estúpida. Hay que arreglar ese tipo de detalles porque te pueden pasar factura. Pero más aparte de eso, siento que, pues la verdad que estuvo bien. Pero si no lo exigen, pues muy poco yo tengo que hablar de él. Danovis Banguero, hace rato yo no veía a Danovis Banguero en buen nivel. A lo mejor seguramente desde el primer semestre de 2024 no. El segundo semestre de 2024, desde ahí no lo veían a lo mejor en un relativo buen nivel. Hoy siento que Danovis Banguero fue el Danovis Banguero que se fue a buscar para la Copa Libertadores de 2024. Póngale, vamos a un año y medio tarde. Pero siento que finalmente Danovis Banguero hoy fue el Danovis Banguero que Millonarios fue a buscar en su momento. Hoy fue el Danovis Banguero que Millonarios necesitaba también.
necesitaba, porque la verdad que en cuanto a laterales izquierdos, Millonarios poco y nada ha tenido. Después de la salida de Omar Bertel, la verdad que la llegada, el buen nivel de Anois Banguero, pues es un alivio, yo creo. Steven Vega, la verdad que siento que tuvo algunos cierres, pero Steven Vega no estuvo. A ver, si cuando Steven Vega juega al lado de Nicolás Arévalo, o sea, cuando el otro pivote, la verdad que es la figura del partido, pues como que te deja en segundo plano. Sin embargo, siento que Steven Vega, el jefecito, hoy jugó relativamente bien, tuvo bastantes cierres. A lo mejor alguna que otra pelota que yo le puedo reclamar, alguna jugada dividida, algún duelo. Pero más allá de eso, siento que Steven Vega, para no tener, siento que tanta competitividad, siento que para no tener tanta continuidad, siento que la verdad que jugó bastante bien. Nicolás Arévalo, indiscutiblemente la figura del partido, gol y asistencia. Verdaderamente que Nicolás Arévalo ya recuperó casi que se parece que recuperó completamente su nivel. La verdad que Nicolás Arévalo, este es el Nicolás Arévalo que enamoró a Millonarios el semestre pasado. La verdad que Nicolás Arévalo hoy sí jugó bastante bien. Hoy la figura del partido indiscutida. Finalmente también llega su primer gol en Millonarios, el primer gol de Nicolás Arévalo, que ya se hacía esperar. Yo la verdad que estaba bastante a la espera del gol de Nicolás Arévalo, que la verdad que se lo merecía. Y pues finalmente llegó. La verdad que indiscutiblemente la figura del partido. Fácilmente también, casi que yo creo que el mejor jugador de Millonarios. O por ahí de los mejores jugadores de Millonarios. Fácilmente, indiscutiblemente. Alex Castro hoy siento que jugó bastante bien. Claramente que pues venía la última referencia que uno tenía a Alex Castro es justamente la expulsión estúpida en Ibagué, que costó el 3-1. También hay que decirlo. A ver, hay que decirlo que Millonarios ese partido lo jugó horrible. O sea, yo siento que hasta con Alex Castro en cancha Millonarios perdía. Pero de todas maneras, la expulsión claramente le cuenta. Y esa expulsión completamente infantil, completamente irresponsable al minuto 7 del partido. Pues claramente, pues que era la última referencia que el equipo tenía. La verdad que hoy jugó bastante bien. Hoy se nota que es de los jugadores que más proponen ofensivamente en Millonarios. Sin embargo, pues tiene que arreglar que a veces es un poco pasado, que a veces le ganan las revoluciones, justamente como le pasó a Ibagué, ¿no? Beckham David Castro, la verdad que hoy estuvo menos lúcido, la verdad que nuevamente volvemos a lo mismo. Beckham David Castro es un jugador muy irregular, puede tener un partidazo, luego puede tener un partido menos lúcido, luego tiene un mal partido. Sin embargo, siento que hoy Beckham David Castro no jugó ni bien ni mal, siento que se mantuvo ahí. La verdad que también para arrastrar marcas Beckham David Castro siento que sí funcionó bastante. En los dos goles siento que arrastró bastante las marcas, sobre todo en el primer gol. Se nota que los defensores se centraron en defenderlo a él menos que a Sebastián del Castillo. Entonces siento que Beckham David Castro de todas maneras tiene un rol en este equipo que pues claramente se hace valer, ¿no? Así que la verdad que Beckham David Castro hoy no estuvo lúcido, hoy no fue la figura del partido. Sin embargo, siento que no tuvo un mal o pésimo partido. La verdad que estuvo ahí, estuvo en un nivel intermedio. Estuvo no en el radar, pero de todas maneras tampoco estaba, no es un cero a la izquierda tampoco de Beckham David Castro en este partido. Sebastián del Castillo, la verdad es que siento que este es como otro de los pelados que puede llegar a salvar a Millonarios. La verdad que este es otro de los pelados que ha salido con un gran potencial en Millonarios. No sé si al nivel de Nicolás Arévalo, pero pues ya ha metido su primer gol en Millonarios. Inclusive en este semestre siento que ha sido de lo más rescatable que ha podido ser en los peores partidos de Millonarios en este semestre. Y la verdad que siento que tiene bastante potencial. Ojalá que se impregne del buen nivel de hoy. Ojalá que el gol de hoy le dé mucha confianza y le ayude a subir el nivel. Porque la verdad que siento que puede llegar a tener mucha proyección. Sebastián del Castillo. La verdad que hoy jugó un muy buen partido, la verdad. Para haberlo jugado contra Junior, la verdad que jugó un muy buen partido. Y finalmente Santiago Jordana, que se va con 2 asistencias. La verdad que Santiago Jordana... nuevamente volvemos a lo mismo. Para mí es el 9, pero siento que es más sacrificado. La verdad que últimamente he visto muy sacrificado a Santiago Jordana. Como que no mete los goles, es más asistidor, más que atrae las marcas, que se va con las marcas, que se la pelea contra los centrales, mientras que los demás meten los goles. La verdad que yo sigo el pensamiento de que Santiago Jordana es un 9. Santiago Jordana es uno de los que tiene que meter goles, justamente pues porque pues el rol de él es meter goles. Sin embargo, pues de todas maneras, si juega los partidos, a pesar de que no meta los goles, si juega los partidos como lo jugó y la verdad que jugó bastante bien. Ojalá que pueda seguir en ese buen nivel.
Ojalá que en algún momento también pueda llegar a también a ser goleador del equipo. A fin de cuentas, para él vino a ser goleador del equipo junto a Leonardo Castro. La verdad que de todas maneras siento que hoy jugó un muy buen partido a pesar de no haber metido ningún gol. La verdad que las dos asistencias hablan por sí solas. El partido de Santiago Jordán siento que fue bastante correcto. Finalmente las sustituciones, el primero en entrar fue Brian Cuero. Bueno, sí, el primero en entrar fue Brian Cuero. La verdad que siento que entró bien. Este es otro de los laterales que la verdad que también es bastante interesante, junto con Samuel Martín. La verdad que Brian Cuero llega en un momento delicado en Millonarios, justamente, donde casi que el único lateral derecho que tenía Millonarios era Libelton Palacios, porque Sander Navarro prácticamente no juega. Delvin Alfonso estaba... bueno, inclusive Delvin Alfonso se fue. Pero Delvin Alfonso inclusive en su momento estaba borradísimo. Y ahora el que está borradísimo es Sander Navarro. Carlos Sarabia, la verdad que el anterior partido yo no lo vi bien. Y finalmente pues llega Samuel Martín en este partido. Y también llega también la sustitución de Brian Cuero. La verdad que siento que para lo poco que jugó, la verdad que estuvo bastante correcto. Pues claramente pues ya entra con el 2-0. Y pues no tuvo tanta relevancia. No estuvo dentro del radar, pero de todas maneras siento que para lo poco que jugó, para los menos de 30 minutos que jugó, la verdad que estuvo bastante correcto. Edwin Mosquera, siento que hoy no jugó, hoy en lo poco que estuvo no lo hizo tan mal, pero nuevamente volvemos a lo mismo. Edwin Mosquera, la verdad que si yo lo veo, a mí no me causa casi que ninguna diferencia en cuanto a Emerson Rivaldo o a John Córdoba. La verdad que yo lo veo y es casi que lo mismo. Fin de cuentas no es como el salto de calidad, no es la misma vaina. Sin embargo, pues hoy siento que no jugó mal, hoy siento que en algún momento, en los últimos minutos, pudo llegar a tener algo de poder ofensivo. Y ojalá pueda intentar tener más poder ofensivo. Justamente fue supuestamente para ser refuerzo del equipo, ¿no? Claramente es un préstamo, ¿no? Pero a fin de cuentas fue traído para ser uno de los refuerzos del equipo. Así que ojalá que pueda ir subiendo su nivel. Pero de momento la verdad que no me causa ninguna diferencia en cuanto por ejemplo a Emerson Rivaldo. Luis Marimón se hizo sacar amarilla. La verdad que no sé hasta qué punto. Pero bueno, la verdad que sí se hizo sacar amarilla. Pero Luis Marimón, la verdad que poco y nada. Pues también que tienes a Santiago Jordán que hoy hizo 2 asistencias. Y tú pues casi te traen un gol ahí enfrente del arquero. Pero también entra los últimos 15 minutos. La verdad que hoy Luis Marimón está en el veremos. La verdad que yo todavía no lo dejo de bancar. Sin embargo, pues de todas maneras ya vienen varios partidos en los que Luis Marimón no se puede destacar. El último partido en el que se destacó fue justamente contra Real Cartagena. Pero contra Real Cartagena cualquiera es pelea. Así que de todas maneras siento que de todas maneras le falta. Pero pues bueno, ver cuál será el destino de Luis Marimón. Y finalmente los últimos 2 cambios. Juan Ramírez y Ver Victoria ya al final. Creo que poco y nada tengo que decir de ellos. Así que pues bueno, la verdad que finalmente Millonarios vuelve a la victoria. Estoy bastante feliz de eso. Sin embargo, pues una de las cosas que yo quería aclarar, también era la otra, era como digamos el tema del departamento de comunicaciones en cuanto a redes sociales de Millonarios. Porque digamos que lo primero es que ni siquiera se hizo como algún comunicado oficial de que dijera que David González estaba despedido. O sea, simplemente casi que fue la rueda de prensa y se acabó. No hubo como ninguna parte del profesionalismo, en ninguna parte apareció el profesionalismo de Millonarios diciendo que, sacando un comunicado de que ya no iba a continuar en el club. Pero pues bueno, eso ya es tema de las directivas, ¿no? También, y pues tema también de si querían sacar el comunicado o no. Pero a mí es una falta de profesionalismo total. La verdad que a mí no me gustó eso. Y segundo, que también cuando fue anunciado Hernán Torres no fue anunciado por la página oficial. Fue primero anunciado, no me acuerdo por quién fue anunciado, pero oficialmente no fue anunciado primero por Millonarios. La verdad que en cuanto al departamento de comunicaciones y el cuanto tema del manejo de las redes sociales, la verdad que Millonarios no ha sido óptimo, la verdad. Inclusive creo que no ha salido en ningún momento Millonarios a pedir mínimo siquiera salir disculpas, por ejemplo, a veces por las malas campañas. Ni siquiera se ponen como en los pies ni siquiera se ponen los zapatos del hincha a veces. Entonces pues como que falta algo, ¿no? Fin de cuentas pues bueno, pero el tema de comunicaciones yo creo que es un punto aparte. A ver, sin embargo yo creo que a pesar de que Millonarios ha podido ganar este partido 3-0, de todas maneras siento que sigue faltando en parte las directivas, ¿no? Claramente que pues Millonarios puede ganar 3-0, pero pues las directivas siguen estando ahí, siguen sin querer invertir un peso en la institución. Pues ya veremos qué pasa, ¿no? También esperar a ver la verdadera llegada de Hernán Torres, porque el partido de hoy no fue dirigido por Hernán Torres. Verdaderamente ver qué tan bien o qué tan mal le puede llegar a ir a Hernán Torres. Ojalá le vaya bien.
pues claramente, pues yo Hernán Torres pues fue casi que uno de los primeros técnicos que yo vi jugar que yo vi en Millonarios, y pues claramente pues es de la estrella del 2012. Entonces no solo que pues es de la primera liga, del primer campeonato que yo vi de Millonarios, sino pues también que pues es uno de los que más alegrías le dio al hincha albiazul, pues claramente en una época en donde Millonarios no competía por absolutamente nada. Ver qué puede pasar, ojalá que le vaya muy bien, claramente que pues si llega se tiene que bancar, así que pues nada. De momento eso creo que es todo, así que a fin de cuentas nada, si tienen alguna opinión me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Yo soy Gabriel Guerreros, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo análisis. Hasta luego.